Hola a todos, muy buenos días. Bueno, como ya somos bastantes en la sala, empezando, la mayoría ya me conocéis. Soy Jessica Arjona, responsable del Departamento de Asia de IQ Viajes. Os pido por favor que mantengáis todos vuestros micrófonos y cámaras apagadas, ¿vale? Cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer a través del chat y al final de la presentación contestaremos a todas las preguntas que haya. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar de Suecia, donde conoceremos mejor la parte de Laponia sueca. Si alguien no escucha o no ve bien, intentar salir y volver a entrar, ¿vale? Que a veces pasa. Y si no lo conseguís, pues no os preocupéis que en unos días colgaremos el webinar en nuestro canal de YouTube y allí podréis visualizarlo, ¿vale? Bueno, resumo un poquito quiénes somos nosotros, aunque la mayoría ya sabéis quiénes somos. IQ Viajes es una mayoría especializada en Asia, África, países del este y norte de Europa. Somos especialistas en Rusia, en trenes de lujo, trenes transiberianos, transmongolianos y bueno, trenes por África y demás, trenes tanto de lujo como regulares. También tenemos un departamento de visados donde podemos ayudarlos con la gestión de visados a la mayoría de los países. Y nada, hoy estamos aquí para que conozcáis, como os he dicho antes, algo mejor la parte de Laponia sueca y para ello contamos con nuestro compañero Guillermo, que va a presentarnos el destino hoy. Muy Hola, buenos Jessica. días. Buenos Buenas. días. ¿Me escuchas bien, no? Sí, perfectamente. Vale, y se ve la presentación entonces. Sí, Genial. Bueno, pues muy buenos días. Primero de todo, agradecer a los compañeros de IQ Viajes, bueno, esta pequeña ventanita que para poder formarnos todos, y en especial, bueno, pues a Elisa, a Jessica, a Hernán y a todo el equipo de IQ Viajes, de IQ Tour Operador. Y bueno, pues hoy vamos a presentar Suecia, tanto la Laponia como los puntos más importantes de Suecia. Primero de todo, pues vamos a ver cuál es la situación ahora, pues de entrada de lo que es todo el norte de Europa, en qué situación se encuentra, y nos vamos a centrar, pues, en saber, en descubrir un poco más de Suecia, porque de Escandinavia es un destino que es todavía muy desconocido para los clientes finales, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si podemos descubrir un poco más sobre este país, sus ciudades importantes, la naturaleza. Veremos también la programación de invierno que tenemos en IQ y, bueno, pues os daremos también algunos tips, bueno, pues, sugerencias y, bueno, pues espero que sea agradable. Como ha dicho Jessica, pues podéis poner vuestras preguntas si tenéis algunas dudas en el chat, las irán recogiendo las compañeras y pues, después pues, pondremos un vídeo y haremos ronda de preguntas y encantados de ayudar. Bueno, pues, ¿qué es lo que ofrecemos? Pues ofrecemos, aparte de lo que ha dicho Jessica, pues viajes de todo tipo al norte de Europa. A ver, somos apasionados de la cultura escandinavia, de la sostenibilidad, de la naturaleza. Llevamos toda la vida trabajando en el sector, en viajes. Y bueno, pues nuestra pasión es esta, es aparte de todos estos países que ha dicho Jessica, también el norte de Europa, que además nos pilla muy cerca. Así que bueno, pues en cuanto a producto, ya veis, ofrecemos todo tipo de producto, desde salidas garantizadas con los precios más competitivos, a viajes a medida, colección de lujo, viajes de autor, grupos ad hoc, excursiones de crucero, etcétera, etcétera. Pero a destacar en estos últimos meses, ¿no? que ha cambiado tanto la situación, nos están pidiendo bastante viajes de lujo. Tenemos nueva línea de grupos reducidos de hasta 25 personas y también pues familias y pequeños grupos. Bueno, vamos a ver cómo es la situación actualmente en todos estos países del norte de Europa y por qué Suecia, bueno, pues está abierto y es un destino seguro. De hecho, está abierto desde el principio, nunca ha sido cerrado. Bueno, pues es un destino muy a tener en cuenta porque además forma parte de Europa, es muy cercano. Ahí veis la situación, por supuesto está sujeta a cambios. Los gobiernos de estos diferentes países, cada 14 días más o menos, van comentándonos cuál es la situación,
según el ratio de COVID, a qué países o con qué origen nos permiten entrar, etcétera, etcétera. Pues ahora mismo ya veis, Noruega exige una cuarentena de 10 días que seguramente se vaya a alargar al menos hasta marzo si no cambia la situación. Dinamarca de momento no permite viajeros por turismo. Finlandia se necesita una cuarentena de 72 horas, aunque sí que hemos oído que hace un par de semanas que el gobierno se estaba planteando quitar la cuarentena, de esta cuarentena, más que nada para salvar, ¿no?, la temporada de invierno por Rovaniemi, la Laponia finlandesa, etcétera, pero de momento se exige cuarentena de 72 horas. Y en Islandia, pues también veis que se necesita pues rellenar un formulario, test a la llegada, que hay que pagar allí, el cliente tiene que pagar allí por unos 100 euros al cambio, hacer una cuarentena de 4 o 6 días, hacer test, descargarse una app tipo la de Radar COVID, pero que funciona un poquito mejor, es broma. Y bueno, pues Suecia es un país sin restricciones, no se necesita PCR, no se necesita cuarentena, por lo tanto, pues bienvenidos a Suecia y vamos a descubrir un poquitín de este país. Comentaros, ya lo sabéis, pero el norte de Europa es un destino muy seguro, está muy poco afectado por el COVID, es un destino de naturaleza, hay mucho espacio. Tened en cuenta que pues, estos países no llegan a los 5, 6, 10 millones de habitantes, con un espacio asombroso, con muchísima naturaleza, con unas medidas higiénicas no de ahora, sino de siempre muy buenas, con un sistema sanitario moderno y que además forma parte de la Unión Europea, y es una sociedad muy respetuosa. Vamos a conocer un poquitín Suecia, vamos a hablar, pues eso, de las tradiciones, de los diferentes monumentos, de sus personajes importantes, así un poquito por encima, y hablaremos de las ciudades, de la naturaleza, de la Laponia sueca, de la programación. Bueno, a ver, ¿dónde está Suecia? Pues esto es básico, no hace falta que os diga, ¿vale? Suecia es Escandinavia pura. Está, como veis en el mapa, entre Noruega, Finlandia y Dinamarca, pero es que también está enfrente de todos los países bálticos. Por lo tanto, en cuanto abran las fronteras, por supuesto, de los demás países, veis la cantidad de combinaciones que se pueden hacer entre estos países. Es impresionante. Además, entre estos países, entre la mayoría de ellos, existe la posibilidad pues, de tomar, hay varias navieras que conectan pues, países bálticos con Estocolmo, Helsinki con Estocolmo, desde Dinamarca hasta Suecia, hasta Malmo, hay un puente, el puente de Örebro, muy famoso, que conecta por carretera a Dinamarca, y Noruega ya veis que comparte península con Suecia, por lo tanto, pues se pueden hacer muchísimas combinaciones, ¿no? Hoy día nos centramos un poquitín en Suecia, que es país abierto. Bueno, es una monarquía constitucional, el rey es, pues como aquí, protocolario, simbólico. Está en la Unión Europea, pero ojo, tiene otra moneda, la corona sueca. Esto no vamos a tener problema con esto, hay que explicarle al cliente. Tened en cuenta que es un país con uno de los mayores índices de desarrollo humano del mundo. Por lo tanto, una de las ventajas que tiene es que todo, casi todo, bueno, absolutamente todo se puede pagar con tarjeta, incluso un paquete de chicles se puede pagar con tarjeta. Por lo tanto, no haría falta ni cambiar moneda, aunque ya sabéis que se puede hacer en aeropuertos, hoteles, casas de cambio, etcétera, etcétera. Es un destino tanto de invierno como de verano. Veremos todas las actividades de invierno que se pueden hacer en la Laponia y también para verano. En verano hay temperaturas muy suaves, muy agradables, la gente sale a la calle y es muy, 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 muy agradable. Es un país de naturaleza. El 70% del país está cubierto por naturaleza, por bosques, lagos, etcétera, y dispone de más de 221.000 islas, para que veáis. Por lo tanto, pues lo que más visitaremos serán ciudades y naturaleza. Bueno, pues es un país que tiene mezcla de culturas y tradiciones, tiene pasado cristiano, pero también tiene pasado pues, en el que rendían culto a diferentes dioses, y todas estas tradiciones llegan hasta hoy y se juntan con esta modernidad de país avanzado que tienen. A ver, los suecos, hay gente que cree que son fríos, distantes. No, para nada. Son hospitalarios, modernos
y muy, muy tolerantes. Les encanta montar en bici, son unos fanáticos del reciclaje y les encanta, por ejemplo, pues, pequeñas tradiciones como la fika, que es como una especie de pausa para el café con bollitos. Eso es como nuestro aperitivo aquí, ¿vale? Eso no se lo puede perder nadie. Bueno, aquí tenéis una representación que hacen pues, en diferentes pueblos muchas veces en verano, hacen representaciones vikingas, pero tienen otras tradiciones, pues por ejemplo la tradición de Santa Lucía, que es el 13 de diciembre, pues visten a una niña con velitas, como veis ahí en la imagen, hay damas de honor y pues hay unos chicos que les llaman chicos estrella. La Pascua, por ejemplo, pues como en toda Europa, pero aquí, por ejemplo, pues los niños hacen dibujos, ¿no? Y los intercambian por chucherías. También pintan huevos de Pascua. Bueno, pues son tradiciones muy arraigadas allí, pero la tradición más importante quizá es el Midsommar. Esto se da entre el 20 y 26 de junio todos los años y como veis en la imagen central, pues ponen un palo lleno de flores, de plantas, con banderitas de Suecia, pues todo el mundo sale a la calle y todo el mundo sale a disfrutar pues del verano, hacen bailes tradicionales, muy, muy interesante de ver. Bueno, ¿por qué hay un coche aquí? Pues evidentemente Volvo. Volvo es pues una de las empresas más importantes del país y esto no es simplemente por dar publicidad de Volvo, es simplemente para comentaros, para transmitiros lo que transmite este país. Volvo, la marca Volvo es seguridad, ¿no? Este país transmite seguridad y, bueno, pues que sepáis que, por ejemplo, podemos visitar en Göteborg el Museo Volvo, que te enseña toda la historia de esta marca de automóviles. ¿Quién no conoce también IKEA, ¿no? ¿Quién no se ha desesperado con un mueble, montando un mueble? ¿O quién no ha estado enfrente pues, de los Godmorgon y de las mesas LAC de 5 euros, ¿no? Pues que sepáis que es también una de las empresas más importantes de Suecia, está ya en más de 30 países, emplea 200.000 empleados, o sea que, bueno, pues es también un referente. En cuanto a arte, literatura, pues también tiene personajes bastante interesantes, cantautores, poetas. Aquí tenemos a Astrid Lindgren, que supongo que a lo mejor no suena a muchos, pero es la autora, la creadora de Pipi Calzas Largas. Quizá os suene más Stieg Larsson, el escritor, el que bueno, creó la trilogía Millennium. Y otros personajes, pues que quizá también os suenen. Alfred Nobel, por ejemplo, pues el precursor de los premios Nobel, nuestra amiga Pipi Calzas Largas. Para los un poquito más tecnos tenemos a Avicii o Tim Berg y nuestra amiga, pues, Greta Thunberg, que, bueno, pues tiene detractores, tiene también, pues, amantes, ¿no? Nos guste o no nos guste, lo que también nos transmite es eso, es la pasión que tienen los suecos por la sostenibilidad, por el reciclaje, por la lucha, pues, bueno, por tener un mundo mejor y por el clima, ¿no? Eso, en cuanto pisas Suecia, es lo que transmite al viajero y es muy importante mencionar. Y por supuesto, el gran querido grupo ABBA, para ellos es casi como dioses, son casi como dioses, tienen hasta un museo en Suecia, en Estocolmo. Y bueno, pues a mí personalmente me gusta más Roxette, aunque también están un poquito pasados de moda, pero bueno, que sepáis que allí son como una religión. Y bueno, pues es la marca más importada de toda Suecia, que lo sepáis. También volviendo un poquito más al pasado, pues este país ofrece runas, piedras rúnicas. Tener en cuenta, pues de estas piedras, de las runas, datan entre los años 800 y 1100, si no recuerdo mal. De alrededor de 6.000 runas que hay en todo el mundo, en todo el planeta, 3.400 se encuentran aquí. Por lo tanto, bueno, pues os da para ver que también es un país que tiene muchísimo pasado, mucha historia y mucha simbología, sobre todo. También tiene, aparte de arquitectura moderna, evidentemente, porque estamos hablando de un país escandinavo, las catedrales también son muy importantes. En la imagen central os destaco la Catedral de Uppsala, está a las afueras de Estocolmo y vale mucho la pena visitar tanto la catedral como la biblioteca de esta ciudad universitaria.
Y bueno, pues aparte Suecia ofrece muchísimo más. Como ya os he comentado, al ser una sociedad tan tolerante, también es base del Pride, ¿no? Son muy, muy extremadamente tolerantes con los colectivos, con el colectivo LGTBIQ. Y, por ejemplo, otras cositas que podemos visitar son los mercadillos navideños por ejemplo, de Estocolmo. Eh, Son mucho más famosos quizá los de Alemania, el de Estrasburgo, Polonia, etcétera, etcétera. Pero aquí los mercadillos, la verdad es que sí que tienen un ambiente muy bonito y muy diferente. Desgraciadamente, el otro día nos comentó el gobierno de la ciudad de Estocolmo que, evidentemente, pues a estas alturas no los van a poner para este año, pero esperemos que el año que viene podamos recuperarlos y siempre solemos introducir programación de mercadillos navideños en Estocolmo. Muy agradable la ciudad de Estocolmo para el invierno. Y bueno, pues en cuanto a gastronomía, pues mucho pescado, sobre todo la fika que os he comentado antes, que es pues eso, una pausa para el café con bollitos y las famosas albóndigas. Y bueno, ahora vamos a ver las tres ciudades más importantes de Suecia, simplemente para que tengáis una idea. Las tres ciudades más importantes, bueno, esta es una foto de Estocolmo, es una ciudad que es increíble. Yo personalmente, no me gusta hablar mucho personalmente, pero es que personalmente para mí es una de las ciudades más bonitas y más entrañables de toda Europa y vale muchísimo la pena ver por su historia, por la cultura, por el ambiente que tiene, sobre todo en el centro histórico. Bueno, vamos a ver las tres capitales, las tres principales ciudades de Suecia. Como veis, pues Estocolmo, al sur del todo Malmo, que como veis está muy pegada a Dinamarca y se puede llegar a Copenhague por carretera. En unos 20 o 25 minutos por carretera estáis en Copenhague a través del puente de Örebro. Y también Gotemburgo, que es la segunda ciudad y también tiene bastantes conexiones aéreas, no solamente Estocolmo. Entonces, bueno, pues se puede hacer muchas cosas y sobre todo eso, incidir en que estamos en el centro de Escandinavia y en el centro del Báltico. Por lo tanto, hay ingente cantidad de combinaciones con todos los países de alrededor. Bueno, en cuanto a Estocolmo, pues Estocolmo es cultura en estado puro. Destacamos el casco antiguo, que se llama Gamla Stan. El casco antiguo es pequeñito, pero tiene muchas callecitas empedradas, donde hay boutiques, pequeños restaurantes, muy agradable para pasear en cualquier época del año. Cerca tenemos el ayuntamiento, donde se dan los premios Nobel. El ayuntamiento tiene una torre gigante y es uno de los símbolos de la ciudad. También encontraremos en Gamla Stan, en la isla principal, el Palacio Real, que tiene también cambio de guardia, similar al de Buckingham Palace, ¿no? Pero bueno, pues también es curioso de verlo. Catedral, iglesias, ¿no? Esta ciudad está compuesta de 14 islas. Eh, por lo tanto, una de las islas principales es esta, Gamla Stan. Luego otra isla que está muy cerquita y a la que se puede llegar tanto en carretera como en barco es Djurgården y ahí la llamamos la isla de los museos porque alberga dos de los museos más importantes, no solamente de Estocolmo y de Suecia, sino también de Europa y del mundo. Bueno, uno de ellos es el Museo Vasa, que ahora veréis una foto, es impresionante. El Vasa, bueno, pues la historia de Vasa es muy sencilla. Construyeron en el siglo XVII un galeón. Este galeón, en cuanto lo botaron, pues escoró y se hundió. Y ahí se quedó en la bahía de Estocolmo, bajo el agua, durante 333 años. Y cuando decidieron, oye, pues tenemos aquí abajo hundido un galeón, ¿no? Lo reflotaron, construyeron alrededor de él una nave impresionante, un edificio impresionante, y dentro de ese edificio, este es el Museo Vasa, y tenemos ese galeón del siglo XVII casi intacto y que además ha servido como inspiración para las películas de Piratas del Caribe, y la verdad es que es algo que no os podéis perder. Aparte, el Museo Skansen es un museo al aire libre que tiene también parte de zoológico, está muy bien para la familia, no solamente es un zoológico, sino que pues a través de un paseo de 1 o 2 horitas puedes ver las diferentes tradiciones suecas,
hay gente vestida de época, hay diferentes casas, pueblecitos, ¿no? Diferentes reproducciones de pueblecitos de toda Suecia, pues para que en plan representativo, ¿no? de la cultura y de las tradiciones suecas. Y también en esta isla, el Museo ABBA, donde pues tenéis ahí toda la discografía, trajes, etcétera, etcétera, de este grupo, porque ya os digo, son unos fanáticos de este grupo y siguen siéndolo. A destacar también el metro de Estocolmo. Bueno, pues conocemos mucho, por ejemplo, el metro de Moscú, ¿no? Que es impresionante. Pues el metro de Estocolmo también es muy interesante pasear por algunas de sus estaciones porque tiene verdaderas obras de arte pintadas y excavadas en el metro. Algo muy interesante que hacer, como es una ciudad compuesta de 14 islas, es también coger algunos barquitos que hay, pues empezando por 15, 17, 20, 25 euros, podéis tomar barcos que te hacen, pues uno te hace el archipiélago, otro va por debajo de los puentes, que cada puente es diferente, otros pues te incluyen cena, otros solamente la audioguía, pues desde 1 hora de crucero hasta 2, 4 horas. Se pueden hacer diferentes barquitos y la verdad es que es muy recomendable y se ve la ciudad pues desde otra posición, ¿no? Y muy, muy interesante. Y en las afueras destacamos el Palacio Drottningholm. Este palacio es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Uppsala, que os he comentado antes, es una ciudad universitaria, a destacar la catedral y la biblioteca. Y también Vika, creo que se llama, también son asentamientos vikingos, se pueden visitar también. Esto es, como veis, pues las diferentes islitas, donde están todos los puntos, donde hay mayor parte de puntos, eso sería el centro histórico Gamla Stan, donde veis pues, que están todos los monumentos más importantes. A la derecha, donde están el punto 3 y 10, ahí están los museos Vasa y Skansen, entre medias el Museo ABBA. El Museo ABBA es para 20 minutitos, media hora, es un museo interactivo y ya está, simplemente pues, por verlo y para aquellos nostálgicos de la época o para saber un poquito más, ¿no? sobre Suecia. Y bueno, pues esto es Estocolmo. La verdad es que es una ciudad, ya os digo, impresionante. Hay hotelería tanto en el centro los hoteles suelen ser boutique, pequeños y de alta categoría, como en el sur, como en el norte. En el norte, donde veis que se cruzan varias líneas de tren, esa es la estación central, y por esa zona es donde está la calle más comercial, digamos, la Preciados de allí, ¿no? O la Castellana de allí. Está toda llena de restaurantes, de comercios, etcétera, y tiene muy buen ambiente. Esto sería Gamla Stan. Detrás de todos estos edificios hay un montón de calles empedradas y la verdad es que vale la pena darse un paseo para ver las boutiques, para tomar algo en uno de esos pequeños restaurantes, etcétera. El Palacio de Drottningholm, a las afueras. Aquí normalmente pues, podemos hacer una visita de unas 4 horas en privado, con chofer y con guía de habla hispana, con entradas incluidas, por supuesto. Ese es el edificio, el de la torre, es el edificio del ayuntamiento. Es el mayor símbolo de la ciudad. Se puede subir a él. Ahí en el hall principal es donde se dan los premios Nobel. Este es el metro de Estocolmo, pues muy interesante también visitar algunas de las estaciones. Como os he dicho, los paseos en barco no deberían faltar, porque la verdad es que se ve desde otra perspectiva la ciudad y es maravillosa, tanto al atardecer pues, como por el día, con comida, con cena, solamente el crucerito, audioguía o con guía, etcétera, etcétera. Este es el Museo Skansen, pues te muestran las tradiciones y las diferentes arquitecturas y tradiciones suecas. Y esta es la gran maravilla del Museo Vasa, el galeón del siglo XVII, 1720 y pico, no recuerdo bien, perdón, pero ya veis, está casi intacto. Parece que entras en la película de Piratas del Caribe, se puede entrar dentro del galeón, está muy bien cuidado y de verdad que vale muchísimo la pena visitar y eso debería ser imprescindible para todo el que pasa por Estocolmo. Es gigante, es una maravilla de nuestro pasado. Por supuesto, el Museo ABBA.
Y bueno, pues nos vamos ahora al sur y vemos pues Malmo y Lund. Malmo es una de las ciudades también muy importantes. Eh, hay mucha mezcla de la cultura danesa aquí, porque como os he dicho, conecta con Copenhague. Y bueno, pues para dar un paseo por el centro es bastante agradable. Tiene su estación central, la plaza del ayuntamiento, diferentes iglesias, el castillo que también se encuentra en el centro. Se pueden tomar también diferentes cruceritos por los canales. A destacar también para pues, los más entendidos de arquitectura, tenemos la Torre Turning Torso. Esta torre es la más alta de toda Escandinavia y bueno, pues fue diseñada por nuestro paisano Santiago Calatrava. Y bueno, pues como os he dicho, el puente Øresund que une Copenhague y Suecia. Y bueno, pues como tontería, como curiosidad, hay un museo que se llama el Disgusting Food Museum, que es pues el museo de la, no sé, comida asquerosa. Pero bueno, pequeñas curiosidades, ¿vale? Que tienen. Este sería el castillo y al otro lado, pues, la Torre Turning Torso. Esto con una visita de 4 horitas y luego pasear por las calles peatonales nos valdría. La verdad es que, bueno, vale la pena visitar Malmö. Es curiosa y no es tan turística como Estocolmo. Este es el puente de Örebro, el que une Suecia y Dinamarca, una gran obra de ingeniería, creo que lo construyeron en el año 2000, si no recuerdo mal. Y aquí tenéis pues diferentes fotos de esta zona de Lund y de Malmo, pues castillos, torres. Para los que están desayunando, lo siento mucho, tenéis ahí el Disgusting Food Museum con una rata o algo así parece. Bueno, hay gente para todo. Y Gotemburgo también está cerquita, unas 2 horas y media de camino de Malmo, pero un poquito más al norte y más cerca de Oslo. Aquí pues destacamos, esta es la segunda ciudad más importante de Suecia, o sea, es una ciudad grande, pero también muy manejable porque es un país que no tiene muchísima población. Pues aquí destacamos el barrio de Haga, que sería como en Estocolmo, Gamla Stan, pues calle peatonal, con pequeñas, pues, con cafeterías, con ambiente, con restaurantes, algunas boutiques. El Boulevard Avenyn, que también sería como la castellana de allí, también con comercios, muy animado durante el día y durante la noche. A destacar también el mercado de pescado, pues sería como una especie de mercado de San Miguel de Madrid, pero bueno, un poquitín, bueno, sí, un poco turístico, ¿vale? Pero dedicado al pescado y tiene mucho mejores precios que en otros lugares de, de Gotemburgo, ¿no? Pues para tomar algo. También aquí, igual que en las otras dos ciudades que hemos visto, pues se pueden tomar barcos turísticos para dar paseo por los canales, a destacar el Museo Volvo y un museo de arte muy, muy interesante para aquellos que les gusta el arte. También un parque de atracciones. No es un parque de atracciones tan tradicional como puede ser el de Tivoli en Copenhague, pero sí que es agradable también para familias y bueno, pues para dar una vuelta tiene también pues atracciones de todo tipo, pero sobre todo tradicionales, los tío vivos, la montaña rusa de toda la vida, etcétera, etcétera. Bueno, para familias y también porque es uno de los símbolos de la ciudad. Y a las afueras, pues podemos ver pueblos típicos y a 1 hora de camino, como estamos en la península, también podemos tomar un ferry para hacer un safari de focas, o sea, safari fotográfico, por supuesto, eh, para ver pues, las diferentes colonias de focas que habitan en la zona. Aquí tenéis varias imágenes, ese edificio de los picos, triangular, ¿no? Es el mercado de pescado, ahí tenéis el Museo Volvo, que te hace, pues te enseña toda la historia de esta marca tan mítica. El parque de atracciones de Liseberg, ya veis, y el barrio de Haga, la calle peatonal de Haga, pues muy animada siempre. Muy interesante Gotemburgo. También para visitarla durante 1 o 2 días está muy, muy bien. Aquí está una general de Gotemburgo, una ciudad portuaria. Y bueno, vamos a la naturaleza, que es a lo que nos teníamos que centrar, ¿no? Que es la Laponia sueca, pero bueno, pues,
para que veáis, pues, como os he comentado, 70% de Suecia está cubierta por bosques, lagos, hay 200 y pico mil islas. ¿Qué vamos a encontrar? Tanto para verano como para invierno tenemos muchísimas posibilidades. Aquí podemos alojarnos en cabañas en bosques, en lagos, o sea, estar totalmente lo que queremos muchos de nosotros últimamente, que es totalmente fuera de la sociedad, en mitad de un bosque, ojalá. Y bueno, pues que sepáis que a los clientes se les puede vender en cualquier momento porque sigue siendo país abierto, sin restricciones, sin PCR, sin cuarentenas y sin nada. Se puede descubrir en la Laponia, en el norte, la cultura sami. Suecia también tiene Laponia, por supuesto. La Laponia es una región, no es un país, es una región que comparten Noruega, Finlandia, Suecia y Rusia. Quizá la menos conocida, evidentemente, Rusia, pues por dificultades para llegar y porque allí no hay centros turísticos tan importantes, pero la segunda menos importante sería Suecia. Aquí tenemos para ofrecer mucho también, ¿vale? Como veis, en invierno, entre diciembre y marzo, se pueden ofrecer todas las actividades que se ofrecen en la Laponia finlandesa, excepto Papá Noel, desgraciadamente. Pues, si tenemos algún super VIP, yo me he visto de Papá Noel y me voy para allá, no hay ningún problema, ¿eh? Pero, no, en serio, podemos ofrecer, sin lugar a dudas, todo tipo de actividades en invierno, tipo motos de nieve, trineo renos, trineo husky, el rompehielos, que es una experiencia increíble, es una visita de expedición. Podemos visitar o alojarnos en hoteles de hielo, en iglús de cristal, en cabañas en los árboles, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, algo que nuestros clientes nos piden muchísimo y que nadie se puede perder es ir en busca de la aurora boreal. Y aquí abrimos un espacio porque la aurora boreal, ya os digo, es es muy vendible, ¿no? Es algo que es un fenómeno atmosférico increíble y que todo el mundo debería experimentar una vez en la vida al menos. Este fenómeno aquí en la Laponia sueca se puede dar entre septiembre y marzo, yo recomendaría más entre noviembre y marzo, y bueno, pues es un fenómeno de colores vivos cambiantes en el que se tienen que dar varias, varios hechos, ¿no? Para que se produzca. Lo primero, que no haya contaminación lumínica. Lo segundo, por supuesto, estar fuera de las ciudades, ¿no? Que haya frío y que el cielo esté despejado, evidentemente. Todos nuestros guías, todos los guías que escogemos y todas las actividades que escogemos tienen guías especializados en esto. Hay también aplicaciones que te las puedes descargar y ver por dónde podría venir una aurora esta noche o mañana. Pero nuestros guías están experimentados y normalmente pues, nos llevan a 1, 2, 3, 4 lugares donde creen que se puede avistar mejor la aurora boreal, ¿vale? La mejor arma para verla es tener muchísima paciencia, porque ya os digo, es un fenómeno atmosférico, no se presenta todos los días, aunque hay muchísimas posibilidades de verla, tanto aquí como en Islandia, como en Laponia, como en Noruega, como en Finlandia, etcétera, etcétera. Pero aquí, como no nos piden PCR, cuarentena ni nada, pues vamos a ver auroras este invierno. Ya veis, actividades de invierno se pueden hacer. Auroras, motos de nieve, el crucero rompehielos de expedición. La Laponia sueca es el hogar del primer hotel de hielo del mundo. ¿Se puede dormir en él? Pues bueno, pues es simplemente por curiosidad, aunque pues por supuesto tiene unos precios elevados, pues como curiosidad se puede dormir, vale. Pero también se puede hacer una visita desde Kiruna, por ejemplo, para visitar las instalaciones de este hotel de hielo, que normalmente está en funcionamiento a partir de enero y hasta marzo, y pues tomarse un chupito en un vaso de hielo, etcétera, etcétera. Aquí tenéis uno de los alojamientos que incluimos en una de nuestras programaciones, simplemente para haceros una idea. Pues son cabañas, incluso de diseño. Hay una que tiene forma de ovni. Y bueno, pues pasamos a ver un poquito la programación que tenemos en IQ para este invierno y después veremos un poquito también pues, lo que ofrecemos para verano. En invierno, ya sabéis, tenemos salidas garantizadas a Lulea. Podemos hacer todo tipo de individuales a Lulea, Kiruna, escapadas a Estocolmo, por supuesto. Se pueden hacer cabañas de superlujo.
se puede dormir en el Triotel, las imágenes que hemos visto justo antes, y hacer un combinado de estas capitales que hemos visto también antes. La escapada de Lulea, estas son salidas garantizadas con muy buen precio. Tenemos una salida en enero, 2 en febrero y 2 en marzo. Ya veis, se pueden, incluido están las auroras boreales y las motos de nieve, y luego como opcionales podemos incluir el rompehielos, raquetas de nieve, pesca en el hielo. Está muy bien para la familia, ya os digo, desgraciadamente aquí no vive Papá Noel, pero bueno, habrá que esperar al... Él viene a domicilio entre el 24 y el 25 de diciembre, ¿no? Por lo tanto, le esperamos luego en casa y sin ningún problema el resto de actividades se pueden hacer. Escapadas diferentes a Laponia, Kiruna, Lulea, pues ya os digo, auroras, motos, raquetas, no quiero hablar mucho de esto porque no quiero repetirme mucho, ¿vale? Pero que sepáis que se puede hacer todo tipo de actividades de invierno, tanto en Kiruna como Lulea, que serían los centros más importantes de turismo. Primero, lo que tenemos que hacer, lo que van a hacer las compañeras de ICU, es revisar los vuelos, porque evidentemente pues en esta situación que tenemos últimamente las frecuencias son limitadas, por lo tanto podemos combinarlas. Si no encontramos vuelos muy interesantes, podemos combinar con Estocolmo, incluso hay trenes nocturnos que conectan Estocolmo con Kiruna o Estocolmo con Lulea, ¿vale? Salen a las 6 y pico de la tarde y llegan a las 9 de la mañana. Y bueno, es otra experiencia más, dormir una noche en el tren llegando a la Laponia. Tenemos aquí también como programación de invierno, escapada de lujo. Esto también se puede vender en verano. A ver, esta es una escapada de Estocolmo. Nosotros lo hemos planteado como escapada de lujo, pero se puede modificar, se puede hacer como queráis, con hoteles de 3, 4 estrellas. En este caso, pues hemos incluido el City Tour con los monumentos más importantes de pues, Gamla Stan, el Palacio, Catedral, etc. Y con el Palacio de Drottningholm, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y como opcionales, pues todo lo que hemos hablado antes, paseos en barco, el Museo Vasa, el Skansen, etcétera, etcétera. Se puede adecuar según los requerimientos del cliente sin ningún problema, a medida. Tenemos aquí la experiencia de lujo a la Laponia sueca. Estos son cabañas muy, muy especiales. Aquí le he dicho a mi compañera Elisa que en cuanto tengamos un poquito de tiempo libre y estemos más tranquilos, nos vamos de prospección a verlo. Ya veis que el precio es elevado, pero vale la pena. Esto es para un cliente muy VIP, para un cliente de alta capacidad adquisitiva. Y bueno, pues son cabañas a todo lujo, a 15 kilómetros de cualquier población. Por lo tanto, es que directamente sales de la cabaña y puedes ver una aurora boreal. Todas las actividades son en privado. Las cabañas tienen incluso sauna dentro, chimenea, fogata, bueno, un chef privado, etcétera, etcétera. Esto es algo muy, muy exclusivo y bueno, tenemos también, casi todos tenemos clientes de este tipo y ojalá vengan porque es una experiencia muy, muy interesante. Las fotos que os comentaba antes de las cabañitas en los árboles, pues la aventura en el Triotel, también disponemos de esto. Aquí hay poquita disponibilidad porque son pocas cabañas, pero se puede hacer. También tiene una zona que es de hotel, entonces, pues dependiendo de la disponibilidad, a veces lo que podemos hacer es combinar estancia en hotel con 1 o 2 noches en la cabaña. Las cabañas no tienen baño por su disposición, pero los baños están abajo en unas casetas muy bien con seguridad, muy bien hechas. Se pueden alojar familias sin ningún problema. Y esto es un Capitales Suecia que lo hemos decidido hacer en tren, pero también se puede hacer para grupos, se puede hacer a medida. Aquí hemos combinado pues, Estocolmo, Uppsala, que es la ciudad que os he comentado que está muy, muy cerquita de Estocolmo, con su catedral y biblioteca, y luego las otras 2 ciudades más importantes, Malmö y Gotemburgo. Es un programa que lo hemos hecho básico, a su aire, pero que podemos personalizar perfectamente y que también podemos combinar con todos los programas que hemos visto anteriormente. Y en cuanto al verano, también disponemos de salidas garantizadas, por ejemplo, pues un Suecia y Dinamarca, que combina las dos. Se pueden hacer, vendemos mucho estancias en cabañas, pues cerquita de los lagos, para hacer pesca, para hacer kayak, para estar tranquilos.
mucho fly and drive, es un destino muy seguro para el alquiler de coche y muy agradable para ir visitando pueblecitos, ciudades, etcétera. Se pueden hacer todo tipo de escapadas a Estocolmo, ya lo hemos repetido varias veces. Las capitales suecas también en tren y en cuanto se abran fronteras con el resto de países, se puede combinar, como ya os he dicho, con todo tipo de destinos de alrededor. Pues se puede hacer un Copenhague, Oslo, Estocolmo, se puede hacer combinado con las capitales bálticas, con Helsinki, etcétera, etcétera. Posibilidades hay muchísimas. Y bueno, aquí unos pequeños tips, ¿vale? Para agentes, ya sabéis más o menos todos, somos todos profesionales, pero bueno, que simplemente recordar que Estocolmo, pues normalmente es el punto de entrada, el aeropuerto de Arlanda tiene muy buenas conexiones con España. En cuanto a los hoteles, pues tienen un estándar europeo, no vais a tener problemas. Quizá para algunos clientes son un poquito más funcionales porque pues, la decoración es escandinava, es un poquito pues, por eso, más funcional. A mencionar el tema de las combis. Las combis, bueno, las llamábamos hace mucho tiempo combis, ahora las llaman como reducidas o algo así. Estas, bueno, pues en Escandinavia tienen la manía de tener ciertas habitaciones que son un poquito más pequeñas de lo habitual en muchos casos. En las estándar o algunas que incluso pues las llaman reducidas simplemente. Entonces, ojo con las triples para 3 adultos porque pueden ir un poquito estrechos. Desgraciadamente, lo mejor es no arriesgarse y ofrecer una doble o twin más una individual cuando van los 3 adultos. Y luego también, bueno, hay habitaciones, hay hoteles incluso de 4 estrellas que sus habitaciones, algunas, no tienen ventana o están en sótanos. O sea, te ponen una cortina y abres la cortina y hay una pared. Entonces, bueno, yo he dormido en alguna de estas y la verdad es que para mí personalmente es un poco claustrofóbico y quizá para un cliente español normal le puede dar un poco de agobio. Este tipo de habitaciones no las ofrecemos, no queremos ofrecerlas, no nos gustan y no pensamos que sean adecuadas para nuestros clientes. Bueno, comentar, pues eso, el país es la cuna del Volvo, por lo tanto es un país que prioriza ante todo la seguridad. En cuanto a los precios, sí que son altos, tipo Noruega, pues una cerveza quizá te puede costar un vino 8 o 10 euros, pues eso, tipo Noruega, pero en cuanto a alojamientos, hay para todo tipo de clientes y los precios no son tan altos. Evidentemente, si pedimos una visita en privado con guía de habla hispana, a ver, estamos hablando ya de servicios que son en privado, etcétera, y esto ya se nos sube un poco, pero por ejemplo, si tenéis una familia de 4, 5, 6 personas, visitas en privado y a repartir entre 4, 5, 6, 10 personas, la verdad es que no sale tan mal como en otros destinos de Europa, ¿eh? Y bueno, pues aquí os ponemos algunas curiosidades, algunas tonterías, ¿vale? Pues que sepáis que IKEA vende como unas 2 millones de albóndigas al año. Bueno, a mí me parecen pocas, pero vale. Es un país que recicla tanto que se ha quedado sin basura. La tienen que importar de Noruega. A destacar que el 70% son bosques y lagos y dispone de más de 221.000 islas. Es una sociedad muy abierta y muy igualitaria, pero tienes que ser muy directo y respetuoso con ellos. Es decir, esto que a veces aquí pues decimos, oye, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer? Bueno, a lo mejor, quizá. No, ahí tienes que decir, sí, muchas gracias, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Bueno, pues es su cultura y sus tradiciones. Y bueno, otra curiosidad pues, que parece ser que los suecos, a pesar de que son gente pues, muy sostenible, etcétera, pues tienen el mayor número de McDonald's per cápita de Europa. Y también reseñar pues una de las cosas que decimos aquí en España, ¿no? Lo de, te estás haciendo el sueco, ¿no? Que es hacerse el despistado realmente. Bueno, pues esto viene de una tradición, en el pasado, los marineros suecos que iban de puerto en puerto y cuando pues, desembarcaban en un puerto, como hablaban en sueco, no les entendía a nadie, ¿no? Pues empezaron a decir, mira, pues estos son suecos, estos se están haciendo el sueco, ¿vale? Porque no se enteraban de nada. Bueno, pues que sepáis esta pequeña
esta pequeña curiosidad de dónde viene, de los marineros suecos. Así que, bueno, pues eso, no os hagáis el sueco y que viajéis y que animéis a los clientes a viajar porque veis que tiene bastantes posibilidades, que es un país cuyos los viajeros con origen en España pueden viajar a Suecia sin PCR ni cuarentena. Y recordaros, pues eso, que ahora mismo lo prioritario es la salud y que sí que pues, se está alargando mucho esto, pero tenemos que tener paciencia, muchos ánimos, os damos desde aquí, desde IQ, muchísimos ánimos y que en cuanto podamos, pues recuperemos el tiempo perdido porque sí que hay destinos que están abiertos como este y esperemos que prontito todos podamos volver a viajar y bueno, pues seguro que volvemos porque sigue siendo una necesidad, ¿no? Así que nada, nos vemos en Escandinavia, Islandia, Groenlandia y Bálticos. Y eso, recordaros 1000 veces que podemos viajar a Suecia y encantadísimos de daros la bienvenida a este maravilloso país. Y ahora, si no os habéis dormido, pongo Muchas gracias, Guillermo. un pequeño vídeo, voy a intentarlo, no se va a oír, ¿vale? Pero es un vídeo, nada, de 2 minutitos, simplemente para que veáis, para que os transmita cómo es la sociedad sueca, ¿no? Y pequeños flashes de lo que nos vamos a encontrar. ¿Se ve bien, Jessica? Sí, se ve bien. Vale, pues nada, no tiene sonido, pero simplemente para que veáis lo que nos transmite la sostenibilidad, la amplitud, la naturaleza y la sociedad tan abierta que tiene. Bueno, mientras ven el vídeo, Guillermo, te Sí. quería comentar que hay un par de preguntas. Bien. Nos preguntan que para una estancia de 4 o 5 días en Estocolmo, ¿con qué se puede combinar que no esté a más de 1 hora de la ciudad? 4 o 5 días con Uppsala. A ver, Estocolmo da para visitarla durante 2 días completísimos sin ningún problema, porque el primer día puedes hacer toda la zona de Gamla Stan, con o sin entradas al palacio, a la catedral, la corona, etcétera, etcétera, el ayuntamiento. Esto te puede llevar o medio día o todo el día completo. Y luego otro día para los museos y descansar por la tarde. Eso es lo que normalmente se hace. O, en vez de descansar, se pueden tomar pues, diferentes barquitos. El tercer día podemos irnos a Uppsala, podemos emitir billetes de tren a Uppsala, se tarda como una media horita, está muy cerca, y Uppsala es una ciudad muy pequeña que a 15 minutos a pie en tren, desde la estación de tren, se llega a la catedral y a la biblioteca. Entonces, pues, y luego aparte, Estocolmo tiene muchísimos museos y tiene muchísimo que hacer. Y luego, pues eso, cuando se abran las fronteras, se puede combinar con Helsinki, que está muy cerquita, y se puede hacer en crucero, se puede combinar con países bálticos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, perfecto. Y también nos preguntan los guías en Laponia, si son de habla española o de habla inglesa. A ver, un momentito que pongo otra vez la pantalla. Vale. En Laponia, normalmente lo que ofrecemos son actividades que suelen regular. Tened en cuenta que allí, pues, las actividades, este tipo de actividades necesitan mucho servicio, o sea, mucha mano, mucho capital humano, ¿vale? Porque la seguridad es una prioridad. Por lo tanto, normalmente son todas en inglés. Excepciones de la compañía de alquiler. Normalmente sí se puede pasar, pero tenemos que revisar las condiciones. Dependiendo de la ruta que quieran hacer los clientes, nosotros tenemos muchísimas propuestas base de Fly and Drive, pero si quieren hacer diferentes combinaciones, tenemos que revisarlo. Normalmente lo que se suele hacer es combinar Noruega con Suecia, pero al ser países tan diferentes realmente, porque en Noruega lo que se suele hacer de Fly and Drive en Noruega son normalmente los fiordos y
para los fiordos ya tienes suficiente con una semana, 10 días, sin ningún problema, mínimo. Entonces no se suele combinar, no nos suelen pedir mucho este tipo de combinados entre países. Incluso así, si no pudiéramos pasar el coche entre países, por ejemplo, en Göteborg podemos aparcar el coche en la estación de tren, yo lo he hecho personalmente, y coger el tren hasta Oslo y en Oslo coger otro coche o como queramos. Hay muchísimas posibilidades. Entre los países normalmente Vale, también, ahora mismo no, ¿vale? Vale, nos preguntan también si organizamos Fly and Drive en Laponia en invierno y si se recomienda combinar Lulea y Kiruna o es muy repetitivo. Lulea y Kiruna no recomendamos para un cliente estándar, digamos, ¿vale? Para un cliente estándar que quiera hacer actividades, no, porque vas a encontrar más o menos las mismas actividades tanto en Lulea como en Kiruna, las motos de nieves, la aurora boreal, los trineos perros, trineos husky y algunas cositas más. Son ciudades muy pequeñitas que para verlas están bien, para dar un paseo, pero poco más. Combinarlas no se suele combinar. Y la otra pregunta era, perdona. El Fly and Drive Fly and Drive. Sí, el Fly and Drive. Bueno, pues si el cliente es un poquito más atrevido, se puede hacer. Para un cliente, ya digo, estándar, un cliente estándar me refiero pues no a un viajero de expedición, sino a un viajero, pues un turista de los que normalmente tenemos. No, yo no lo recomendaría. Los vehículos están preparados, de hecho casi todo el año llevan neumáticos de invierno, incluso en las ciudades más al sur, son obligatorios. Los coches en cuanto los enciendes siempre tienen las luces encendidas, son obligatorias. Las carreteras están muy bien asfaltadas, hay quitanieves constantemente, pero yo he viajado, por ejemplo, en enero entre Gotemburgo y Estocolmo varias veces y no ha sido para mí muy agradable. Y eso que era el sur y allí no había nieve. No me gustó excesivamente porque había muchas ráfagas de viento, venían ráfagas de lluvia, etcétera, etcétera. Y en la Laponia sueca lo que te vas a encontrar es nieve y puedes encontrar alguna ventisca, alguna niebla. Yo se lo dejaría a expertos mejor este tipo de viajes. El Fly and Drive yo lo recomiendo para primavera, verano y otoño. Perfecto. Nos preguntan también si se quiere visitar el puente de Öresund, ¿hay algún tipo de excursión o transporte? Sí, ahora mismo, mira, el otro día tuvimos unos clientes que los pobres estaban tan desesperados por salir de España que dijeron, queremos ir a un destino que no tengamos que hacer PCR ni cuarentena ni nada. Ah, pues Suecia. Ah, vale, pues móntame 3 semanas en Suecia. Digo, ¿pero 3 semanas en Suecia? Sí, 3 semanas en Suecia. 23 días les hicimos al final. El señor era arquitecto y quería visitar sí o sí el puente de Örebro. ¿Por qué? Pues es una obra de ingeniería y de arquitectura maravillosa. Se puede visitar, lo podemos incluir en las excursiones, se puede pasar, ¿vale? Ahí simplemente tenemos que incluir el toll fee, lo que es, pues, ¿cómo se dice en castellano? La aduana, no la aduana, sino, bueno, pues lo que solemos tener aquí, los peajes, perdona. Se suele incluir el peaje y se visita de un lado a otro. En el caso de estos clientes, como viajaron en octubre y Dinamarca está cerrado para viajeros, no se lo pudimos hacer. Entonces les acercamos hasta un punto en el que se puede ver desde lejos el puente y tomarse fotografías y poco más, porque allí no es que haya muchos controles, pero la sociedad es muy educada. Por lo tanto, un español sí que puede ir ahora mismo y pasar el puente, irse hasta Copenhague y volver y no le va a pasar nada. Pero eso sí, como hay un control de la policía, que no suele haberlo, pero como los haya, podemos tener problemas. Por lo tanto, no se lo ofrecimos al cliente y simplemente le acercamos a un lugar donde puede ver el puente. Pero en todo caso, en cuanto tengamos una situación más normal, sí que solemos incluir el puente, pues visita de ida y vuelta, o incluso muchas veces una visita de mediodía desde Copenhague a Malmo. Sales de Copenhague, cruzas todo el puente, visitas el centro de Malmo, como hemos visto antes, y luego ya vuelves otra vez por el puente. Agradable y muy curioso de ver.
Perfecto, pues yo creo que de momento no hay más preguntas. Más o menos. Vale. No veo nada más, así que nada, darte las gracias, Guillermo, por tu presentación Un placer. y muchas gracias a todos por asistir al webinar, que espero que os haya sido de ayuda para aprender un poquito más de este destino. Recordaros, como bien pone ahí Guillermo, que podéis contactarnos por el email info@iqviajes.com si necesitáis tarifas, presupuesto, alguna aclaración, si queréis que os enviemos el enlace del webinar, lo que sea, nos podéis contactar. Os recuerdo también que podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, donde podéis visualizar todos los webinars que ya hemos hecho. Y nada, gracias a todos y espero veros pronto en la siguiente presentación. Muchas gracias a todos y gracias, Guillermo. Muchas gracias, un placer. Adiós.